Muy buenas tardes, doctor Luis Bonilla, docente de la materia de Derecho Laboral. En este video vamos a ver cómo surge el emprendimiento, cómo has salido adelante. Me presento, soy Sebastián Isurieta, acompañado de Nicolai Tutasi, Brian Gancino. Nos encontramos en la fábrica Calzamil del propietario William Bisuete aquí presente. Este video va a ser interesante porque igualmente damos a conocer una historia del propietario, de cómo empezó con su fábrica, y en base a eso tenemos unas preguntas dirigidas hacia él. ¿Desde los cuántos años conoció este oficio del calzado? ¿Me podría contar un poco sobre su historia? Bueno, yo esto del calzado ya conozco desde hace muchos años atrás, prácticamente desde que fui niño, más o menos desde los 8 años. ¿Por qué? Porque cerca de donde que yo vivía había un maestro que confeccionaba calzado. Ahí mi padre me mandó a aprender allá y desde ahí empezó todo. En ese tiempo era bastante difícil porque todo era manual, todo era manual. A mí prácticamente, como por obligación, aprender el oficio. Bueno, yo cuando ya empecé eso, tuve mi mayoría de edad, no me gustaba el aspecto esto del calzado. Pero pasó el tiempo, ahí me empezó a interesar mucho más el aspecto este del calzado, por la industrialización, por el ver cómo ellos le tomaban al calzado, ya no como artesanía, sino como industria. Porque yo hubiese preferido ser un mecánico. ¿Por qué mi papá no me puso a aprender la mecánica? ¿Por qué no me puso a aprender otro tipo de oficio? ¿Cuál fue la principal motivación para fundar la empresa? Bueno, la motivación principal siempre va a ser nuestra familia. El querer buscar una vida mejor, una estabilidad mejor. Todas las personas tenemos un sueño. Y cuando tenemos un sueño siempre va a haber la motivación, el por qué y el por ali. Le quiero mucho a mi madre. Mi madre lavaba ropa de otras personas, donde que a mí llegué también atrás, lavaba la ropa. Pero en sí, ahí nos llamaba la atención para poder darle a ella un estilo de vida mejor, darle un sueldito a mi mamá. En la parte de nosotros, por ejemplo, fue bastante complicado. ¿Por qué? Porque mi padre, al ser mucho más mayor que mi madre, fue más difícil el criarnos a nosotros. ¿En qué año y en qué lugar decidió usted empezar la fábrica? Yo emprendí en el año 2001. Trabajé más o menos unos 3 años. En los 3 años en el gobierno de Lucio Gutiérrez, prácticamente esto de la situación del calzado se fue por los suelos, porque prácticamente permitió la entrada de producto chino totalmente aquí al Ecuador. Aparte de eso, en ese tiempo la falta de experiencia, de conocimiento, ahí cuando prácticamente quebré totalmente y sin nadie en que me ayude. En sí, la madre de uno es la única que no nos abandona, la única que va a llorar y va a creer en uno hasta el último. Y es por eso que yo cuando ya me sentí totalmente derrotado, yo le pedí los $2 de mi madre para que me dé para la gasolina. Aprendí a manejar la moto ¿en qué? En un día y a buscar trabajo. Ahí es lo que, con lo poco que tenía ahorrado, decidí ya nuevamente emprender. Primero hacíamos artesanalmente, en la casa tenía una máquina de coser, hice construir una prensa en la casa. ¿Qué necesidad buscaba satisfacer la fábrica en sus inicios? ¿Cuál fue la primera inversión inicial y cómo fue su proyecto? Mira que en los inicios prácticamente la fábrica, ¿qué necesitaba? Maquinaria, materia prima, mano de obra. Y prácticamente para empezar es muy complicado porque primeramente no puedes conseguir créditos. Tanto créditos de las empresas financieras como también créditos de las empresas, de los almacenes que nos distribuyen la materia prima. Por el camino hoy tengo aliados bastante fuertes. De ahí el crédito financiero, chuta, cuando yo necesitaba comprar las maquinarias, porque necesitaba, como sea, meter maquinaria aquí, me fui al Ban Ecuador, me abrió las puertas, pero necesitaba un garante. Y en ese tiempo, ¿quién iba a querer ser garante de una persona que quebró, que tuvo deudas? Mi hermana Rosa Bisuete y mi cuñado Orlando Morales.
Ellos me dieron la firma para poder, me dijeron, doy gracias a Dios que ellos vieron realmente el cambio total en mí y decidieron apoyarme. Porque si ellos no me apoyaban, no podía producir porque no tenía materia prima. No podía producir porque no tenía maquinaria. Ellos fueron los primeros que me ayudaron. Se arriesgaron a darme la firma para sacar mi empresa. Ahí empecé ya a seguir creciendo poco, poco, poco. Hoy en el momento, por ejemplo, todo el mundo quiere venirme a vender ahorita aquí. No les importa si tengo o no tengo dinero, no. Ya digo, hoy en día hay muchas empresas que han venido brasileños, han venido unos italianos, han venido a ofrecerme, por ejemplo, ya productos aquí. Pero en sí, yo primeramente estoy trabajando con la gente que en sí me ayudó en los momentos de inicio. ¿Qué obstáculos enfrentaron al momento de crear la fábrica? Bueno, como digo, por ejemplo, hay muchos obstáculos. Primeramente la situación económica, la situación de la mano de obra, porque a mí me tocó prácticamente, y bueno, y sí me gusta, enseñarles a los chicos de cero. Ahorita ya tengo ya maestros prácticamente, ya he hecho una inversión desde que empecé con los muchachos. Y la mano de obra prácticamente porque las grandes fábricas acaparan totalmente la mano de obra. Totalmente. Inclusive en el trayecto de vida de la fábrica, por ejemplo, aquí mucha gente se ha ido a trabajar en las empresas grandes. Por ejemplo, ya aprenden aquí y bueno, las empresas grandes dan un poco más de seguridad total. De aquí han salido bastantes ya profesionales que se han ido a trabajar en Plasticaucho, porque muchos trabajadores de aquí se han ido a trabajar allá. El obstáculo más grande que el conseguir buenos clientes o conseguir buenos agentes vendedores, a pesar que agentes vendedores no tengo porque tengo mucha mala experiencia con los agentes vendedores. He perdido mucho dinero y prácticamente hoy no confío en nadie. Directamente yo me comunico con los clientes directo. ¿Cómo nació el nombre de la fábrica, este nombre Calsamil? Calsamil nació por la situación que a mí me hicieron un pedido para el ejército y se notaba bastante llamativo calzado para los militares. Prácticamente Calsamil es calzado militar. Ya. Ese es el nombre. ¿Y cuáles fueron los primeros tipos de calzados que ofreció? Bueno, prácticamente yo empecé con la bota de trabajo con punta de acero y y la bota militar. Hoy en día prácticamente hago todo lo que es calzado de dotación, que implica cualquier tipo de calzado mientras sea el pedido de una cantidad moderada. ¿Qué estrategias utilizó usted para atraer clientes a su fábrica? La más grande estrategia es mi disciplina, el querer cumplir día, fecha y hora. Esa es la estrategia más grande. ¿Cómo era la estructura del trabajo en sus inicios? ¿Con cuántos hombres empezó trabajando o era solo usted? Bueno, como yo tenía el taller en mi casa, en un cuarto oscuro con una máquina, y primeramente empecé yo solito a trabajar. Luego contraté a 2 chicos para aprender. Y de ahí se siguió creciendo, por ejemplo, la mano de obra y luego vinieron las máquinas. Primero fue totalmente manual todo. ¿Cuál fue el apoyo familiar que tuvo al fundar la empresa? Prácticamente el apoyo familiar es la ayuda, el empuje de la familia de uno que le da. Y también, como digo, la firma de mi hermana de mi hermana y mi cuñado para poder hacerme el crédito. Ese fue el apoyo grande que tuve. ¿En qué sector o en qué mercado empezó usted a operar y por qué lo eligió? Bueno, yo directamente me dirigí a lo que es seguridad industrial. Para todo lo que es seguridad industrial. En sí, prácticamente la seguridad industrial empezó a tomar efecto totalmente aquí en Ecuador y más que todo en Guayaquil, como una obligación prácticamente. Y el mercado en ese tiempo estaba el mercado bastante accesible.
¿Cuál fue el logro principal que tuvo la empresa en sí? El primer logro importante y también el más difícil. Lo que pasa que, por ejemplo, a mí me mandaron a hacer de la empresa Fabrec 920 pares para el Hospital Quito Sur. Este fue lo más importante y lo que yo nunca pensé que iba a avanzar a hacer en 21 días, me parece que hicimos, sin tener maquinaria, sin tener nada, sin tener... Lo hicimos, pero entregamos, pero lamentable que las circunstancias de la vida. Fabrec quebró y prácticamente no pagaron. Fue un logro importante no por el dinero que gané, sino que por la experiencia que gané, porque ahí me di cuenta que yo podía producir una cantidad grande. Hoy, si alguien, por ejemplo, me hacen pedidos grandes, yo tengo totalmente la experiencia de poder cumplir ese. En el aspecto del zapato, yo creé un modelo, un diseño que yo creé. Eso es, por ejemplo, ese es mi más grande orgullo, porque ninguna fábrica aquí ha creado su modelo original. Yo creé mi modelo original, de los cuales estamos produciendo hoy una cantidad bastante grande. ¿Qué visión usted tuvo al empezar esta fábrica? Yo lo que bueno, se plasmaba y es tener una empresa estable y una empresa en movimiento total. ¿Para qué? Para poder seguir soñando. Ahorita la visión que continúa, por ejemplo, no es que ya tengo la maquinaria, estoy produciendo y me voy a quedar ahí, no. Ahorita, por ejemplo, la proyección es traerme una máquina inyectadora directamente para poder inyectar directamente al corte. Esa es todavía una ilusión. ¿Cómo ha cambiado la fábrica desde su creación hasta la actualidad? Aquí ha cambiado totalmente todo. Lo que pasa que en sus tiempos era todo manual, todo manual. Hoy está automatizado todo lo que es la producción. Les comento que, por ejemplo, la empresa que tengo yo en el momento aquí, como estar viendo a una fábrica grande. Esta fábrica se va dando en el tiempo que tenemos nosotros, ha crecido bastante, porque muchas personas, muchos talleres no pueden darse el lujo de tener la maquinaria que yo tengo. Yo doy gracias a Dios por la bendición que me ha dado y el conocimiento que me ha dado para poder, mantener operativas todas las máquinas que tengo aquí. Porque si es que yo pagara a ingenieros que me den mantenimiento, yo no pudiera tener aquí todas estas herramientas. Porque mantener este tipo de máquinas tiene un costo bastante considerable. Ya digo, yo doy gracias a Dios que me ha dado el conocimiento operativo y mecánico. Prácticamente tengo aquí en mi taller más o menos unas 35 a 40 máquinas. No estoy tan... ahí conocí también a los chinos. Empecé a trabajar con ellos y prácticamente me agrada trabajar con ellos. Me exigen, no gano mucho, pero al final es el dinero en efectivo. Aquí en sí, yo ya no doy, por ejemplo, mi mayor parte de mercadería yo ya no doy fiado. Yo les bajo el precio, pero les vendo de contado. Y gracias a eso he podido lograr, por ejemplo, prácticamente las herramientas, la maquinaria que yo tengo. Supuestamente antes yo le vendía mi zapato, vendía a un precio elevado, pero con cheques, pero los cheques me pagaban a 30, 60, 90, hasta 120 días. ¿Y qué es lo que pasa? Que en sí, yo preferí bajarme el precio y vender mi producto de contado. Cosa que con eso yo puedo cubrir todas las compras de materiales, prácticamente casi su totalidad en efectivo, casi su totalidad. Yo ya emprendí también hace algún tiempo atrás, pero los errores de juventud nos estancan. Al final hay muchas cosas que debemos las personas dejar atrás totalmente y debemos de enfocarnos para un proyecto real. Si es que queremos crecer, tenemos que enfocarnos totalmente. Cuando nos enfocamos, ya nos olvidamos de que es sábado, de que es domingo, de que nos olvidamos que tenemos hasta que dormir, porque tenemos que madrugar
y acostarnos también mucho más tarde. Ahí es lo que uno ya se va tomando en serio toda la situación de la producción en el calzado.